Hermanas, buenas noches. Me da mucho gusto volverlas a saludar. Espero en Dios que todas se encuentren bien. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la lección número 6 que se llama La novia sustituta y habla de un personaje que ya conocimos la clase pasada que nos dio nuestra hermana Mariana y se llama Lea. Lea es hermana de Raquel y tanto Raquel como Lea son esposas de Jacob. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada, así rapidito para que nos acordemos de la historia. Jacob conoce primero a Raquel. Raquel era pastora y había sacado a sus ovejas a que tomaran agua y se ven y se enamoran. Raquel tenía una hermana mayor que se llamaba Lea. Dice la Biblia que Raquel tenía una gran hermosura y bueno, de Lea solo nos dice que tenía unos ojos delicados. Raquel lleva a Jacob con su papá, con Labán, y entre Jacob y Labán acuerdan que por 7 años de trabajo Labán le iba a dar a Rebeca como esposa a Jacob. Cuando pasan esos 7 años, que dice la Biblia que pasaron muy rápido porque Jacob estaba enamorado de Raquel, y llega el día de la boda, Labán, por medio de engaños, le da a Lea por esposa a Jacob. Cuando Jacob se da cuenta, le va a reclamar a Labán y al final llegan a un nuevo acuerdo. Y Labán le dice a Jacob que respete los 7 días de Lea y que después, por otros 7 años de trabajo, por fin le entregaría a Raquel como esposa. Y bueno, así lo hacen y al final termina Jacob casado con su primera esposa Lea y con su segunda esposa Raquel. Después de este rápido resumen, vemos que tenemos una familia donde 2 hermanas comparten un mismo esposo. 2 hermanas que desde el principio o desde antes, ellas ya acarreaban un conflicto entre ellas, porque Lea, a pesar de ser la mayor, siempre estuvo bajo la sombra de Raquel, porque pues Raquel poseía una gran hermosura. Y ahora, después de las tretas que hizo su papá, resulta que también comparten un mismo esposo, pero el esposo realmente estaba enamorado de Raquel y tenía preferencia sobre ella, y a la otra pues quizás la llegó a aceptar, pero en realidad nunca la quiso o nunca la quiso tanto como a Raquel. Raquel y Jacob en esos 7 años que ellos estuvieron esperando que su papá les diera el espacio para casarse, pues seguramente estuvieron pues con la expectativa y el anhelo de estar juntos, porque al final de cuentas estaban enamorados. Y bueno, al final vemos que este matrimonio inicia con una gran decepción, y yo creo que una decepción para los 3, para Raquel y Jacob, pues por el hecho de que al final no logran culminar su amor, y pues que Raquel quedó en segundo lugar, y para Lea, pues porque al final pues ella nunca estuvo en los planes de Jacob, y bueno, pues al final, a lo mejor por obediencia a su padre, pues ella aceptó participar de este engaño. Y bueno, aunque al final
pues nosotros no vamos a hablar ahorita de Raquel y de Jacob. Sí me gustaría que pensáramos en lo que Lea sintió en ese momento. Yo creo que ella se sintió usada por su padre para obtener quizás otro tiempo de trabajo de Jacob. También poco querida, porque se me hace muy difícil que al otro día de tu noche de boda se levante tu marido y vaya a reclamarle al papá que por qué te dio a esa y no a la otra. Y pues ella estaba presente y sabía que además ella no era la elegida. Y pues además esta rivalidad que ya venía de antes con su hermana, que pues ahora se veía intensificada porque iban a estar de alguna manera en constante competencia, pues por el amor de Jacob. Y en este espacio me gustaría abrir un paréntesis, porque aunque nosotras pues no estamos en la misma situación que Lea y Raquel, yo creo que los sentimientos que Lea desarrolla a través de la situación que está viviendo son unos con los que al menos yo me identifico. El sentirse usada por las personas que pues que de alguna manera son tu familia, el sentirse poco querida o poco apreciada, o que aprecian poco las cosas que haces, y de cierto modo pues hasta atacadas, porque es bien complejo que, por ejemplo, si uno se dedica a la casa, luego los que salen a trabajar piensen que lo que pasa es que uno no hace nada cuando está en la casa. Y bueno, al menos a mí me provoca un sentimiento de frustración y de enojo. Y entonces, aunque las situaciones son diferentes, creo que estos sentimientos de alguna manera yo los comparto con Lea. Sí me he llegado a sentir así. Y bueno, continuando con la historia, vemos que Lea, aún sintiéndose en desventaja, ella anhelaba ser amada por su esposo. Y esto lo vemos conforme ella va teniendo a los hijos de Jacob. Y vamos a leer Génesis capítulo 29, versículo 31 al 35. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó a su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Y vamos a detenernos aquí un poquito, porque a través de los nombres que Lea le dio a sus hijos, vemos cómo ella va avanzando y creciendo en su fe y en su amor a Dios. El primero lo llamó Rubén y dice: ha mirado Jehová mi aflicción. Aunque ella pensó todavía de alguna manera egoístamente que ahora sí, por haber tenido a ese hijo, su marido la iba a amar. Pero yo me gustaría centrarme en donde dice: ha mirado Jehová mi aflicción. O sea que a través de ese hijo, ella pensaba que su marido ahora sí la iba a amar. Sin embargo, es importante ver que ella nunca deja de tener la seguridad
de que Dios, Jehová, la está viendo, que está pendiente de su vida y que está al tanto de las cosas que a ella la afligen. Después nace Simeón y dice, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Y aquí me gustaría también comentar que ella estaba también segura de que Jehová la oía todas las cosas que ella le decía. Y su tercer hijo, Leví, cuando ella dice, ahora sí se unirá a mi marido porque le he dado 3 hijos. Y hasta este punto ella todavía seguía deseando ser correspondida con el amor de su marido, aunque ella tenía una relación cercana con Dios. Al final todavía seguía anhelando en su corazón el hecho de que su marido pues la viera con otros ojos. Y cuando nace su cuarto hijo, en donde dice, esta vez alabaré a Jehová, y por esto llamó su nombre Judá. Y bueno, primero vemos que ella reconoce que Dios no la tiene olvidada, que Dios ve su aflicción, luego reconoce que Dios la escucha en medio de su pena, pero al final ella, digamos que se cambia el chip, deja de centrarse en las cosas que no tiene, que sería a lo mejor el reconocimiento y el respeto de su hermana Raquel, el amor de su esposo Jacob, y cambia, y entonces se centra en lo que sí tiene, y dice, esta vez alabaré a Jehová, porque ella por primera vez entiende que tiene que cambiar su atención de las cosas que no tiene a las cosas que sí tiene. Si se centra en las cosas que no tiene, su vida seguiría siendo infeliz y desdichada, pero lo que sí tenía era la bendición y el amor de Dios. La bendición porque le había dado una descendencia prolífica, y el amor de Dios porque pues Dios la estaba cuidando y bendiciendo en medio de su problema. Y regresándonos un poco a lo que les comentaba hace rato, de que había algunos sentimientos de Lea que yo podía identificar en mi vida, yo creo que al final, o esta parte, también la puedo identificar en mi vida. A veces nosotros nos sentimos, como yo decía hace rato, menospreciadas, poco amadas, pero eso no debe de ser el centro de atención. Nosotros debemos cambiar ese foco y podemos sentirnos siempre contentas por las cosas que sí tenemos, por las bendiciones que Dios nos ha dado, reconociendo lo que Dios hace en nuestras vidas, sabiendo que Dios nos está viendo en medio de nuestra aflicción, sabiendo que Dios nos escucha de las cosas que nosotros le decimos, de las cosas que nosotros le pedimos, y que al final no importa el reconocimiento de los demás, ya sean nuestros esposos, nuestra familia, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo. Lo importante es que centremos nuestras vidas en Dios y que aceptemos que Él es el único que nos puede llenar de amor y darle significado a nuestras vidas. Y ahora sí que, como hizo Lea en esta parte, alabar a nuestro Dios por las cosas y por las bendiciones que sí tenemos y que sí nos da. Al final,
vemos que la belleza de Lea no era externa, según como dice aquí nuestra lección en Primera de Pedro 3, del 3 al 4, el verdadero adorno de la mujer no es la belleza externa, sino un espíritu afable y apacible. La belleza externa, hermanas, desaparece con el tiempo y sin embargo nuestra belleza interna cada día crece un poco más según como nosotros la vayamos alimentando. Y bueno, para terminar, me gustaría comentar que al final de la descendencia de Lea nace el rey David y bueno, son linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, la enseñanza que yo tengo de esta lección es que hay gran bendición en nuestras vidas cuando nosotros tomamos la decisión de no tomar en cuenta las cosas negativas que hay a nuestro alrededor, vengan de nuestra familia, vengan de nuestros amigos, vengan de quien vengan, sino centrar nuestra vida en una comunión con Cristo. Y bueno, hermanas, Dios nos ayude a podernos cambiar ese chip de fijar y centrar nuestra vida y nuestra atención en las cosas y en las bendiciones que Dios nos da y dejar de lado las que no tenemos. Eso ya no nos corresponde a nosotros nos corresponde nutrir el lazo que tenemos con nuestro Señor y como dice la palabra, todas las demás cosas se nos darán en añadidura. Bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes un ratito más. Nos vemos.